Buenos días con todos. Buen día, estimado Pablo. Les damos la cordial bienvenida a este cuarto Congreso Internacional de Investigación en Psicología, evento organizado por el Programa de Psicología de la Universidad de Boyacá, Colombia, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, Perú. Nos encontramos con el doctor Pablo Ezequiel Flores Canter. Proviene del país de Argentina y en esta oportunidad nos brindará la ponencia con el tema uso de prácticas de ciencia abierta en los estudios psicométricos sobre sobre severidad suicida. En esta oportunidad voy a hacer una presentación al ponente con su experiencia profesional. Es investigador en psicología en Universidad Siglo XXI, Universidad Católica de Córdoba y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Experiencia académica, tiene un doctorado en psicología, magíster en neurociencias y magíster en biotécnica. Dentro de sus publicaciones tenemos algunas de estas publicaciones que son el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa, PANSI, Propiedades Psicométricas en Universitarios Peruanos, Análisis Psicométrico del Inventario de Orientación Suicida ISO 19 en Adolescentes Cordobeses Escolarizados. Muy bienvenido, Pablo. Ahora, a continuación, te damos el pase para que puedas comenzar con tu ponencia. Bueno, muchas gracias Malena por la bienvenida y por la presentación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este congreso. Es lindo ver que hay tanta gente también conectada. Así que bueno, espero que disfruten de esta presentación. Les pueda ser útil y de interés. Ahora les comparto pantalla. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, Bueno, Pablo. buenísimo. Bien, a ver, ahí pongo... ¿La presentación se ve bien? ¿Sí? Bueno, buenísimo, gracias. Así es, se ve perfecto. Bueno, empezamos entonces con esta presentación que les he preparado. Espérenme que ahí está. Bien, el trabajo que les voy a presentar ahora es sobre el estado o el uso de lo que es práctica de ciencia abierta en psicometría, pero particularmente los estudios psicométricos sobre suicidio. Es decir, cómo se presentan estas prácticas de ciencia abierta en aquellos estudios que se dedican principalmente a aportar evidencia de validez o confiabilidad de mediciones de constructos vinculados a la severidad suicida. Esto es ideación suicida, tentativa de suicidio, conducta suicida. Bien, les pido disculpas que la presentación esté en inglés, no tuve tiempo de traducirla, pero obviamente la voy a ir traduciendo yo ahora en la presentación. Bueno, empezamos con esto, ¿no? Que es importante remarcarlo siempre, que el suicidio es un problema de salud pública, es un gran problema de salud pública. Tengamos en cuenta estos datos. Cada año se estima que hay 700.000 muertes por suicidio, pero presten atención a esto. Hay 20 intentos de suicidio por cada muerte, ¿sí? Es decir, que no es solo el problema de la cantidad de muertes, que son muchas, sino que por cada muerte hay unos 20 intentos suicidas. Y sumado a esto, se calcula, se estima que hay 140 millones de gente que tiene ideación suicida al año alrededor del mundo. Fíjense los números, ¿no? Lo que nos hablan de cómo impacta esta problemática a nivel mundial y en términos de salud pública. Bien, entonces uno de los aspectos centrales en este contexto es asegurar, ¿sí?, lo que es la validez y lo que es la confiabilidad de las investigaciones en suicidio. Ese aspecto se vuelve central. Entonces,
tengamos en cuenta que a través del desarrollo de teorías, de la implementación de intervenciones, del desarrollo de métodos de evaluación, ¿qué es lo principal que se busca con la investigación de suicidio? Es prevenir las muertes por suicidio. Ese es el objetivo central que podríamos decir tenemos todo lo que trabajamos en este campo. Entonces, lo que es la literatura científica del suicidio, se necesita fundamentalmente que sea, digamos, es la literatura en suicidio fundamental para lograr estos objetivos de prevención, ¿no? No solamente para nosotros como investigadores, sino también para los clínicos o aquellos encargados de la salud pública. ¿Está bien? Bien, lamentablemente, vamos a decirlo así, han empezado a haber críticas respecto a esta literatura científica y en particular respecto a la literatura científica del suicidio, porque ha empezado a haber un mayor escrutinio de lo que es la evaluación de la calidad científica en la investigación, y en este caso nos vamos a centrar en la investigación del suicidio. Entonces, ¿qué preocupaciones han surgido de este escrutinio pormenorizado? Han salido preocupaciones con respecto a las limitaciones metodológicas de estos estudios, y con respecto a otro grupo de situaciones o comportamientos que generalmente se conoce o se conoce en la literatura como prácticas cuestionables en investigación. Entre esas tenemos lo que es el sesgo de publicación y el p-hacking, que con estos dos términos lo que se suele decir es que el investigador tiende a reportar los resultados que son positivos o estadísticamente significativos, y la literatura entonces tiende a reportar solamente estudios favorables, ¿sí? Este conjunto de situaciones, las limitaciones metodológicas, las prácticas cuestionables en investigación, lo que hacen es impedir el adecuado progreso en el campo, con todas las consecuencias que podemos pensar también para lo que es las implicancias prácticas de quien agarra estos reportes de investigación e intenta hacer una bajada a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la prevención de las conductas suicidas. Bueno, estas prácticas cuestionables en investigación se presentan en general, en la investigación en general, pueden encontrar mucha literatura ahora sobre eso. Particularmente se empezó a hablar ahora de la investigación en suicidio, y nosotros nos enfocamos acá en lo que es los estudios psicométricos, ¿sí? ¿Por qué nos centramos en los estudios psicométricos? ¿Por qué nos interesa enfocarnos en el tema de la evaluación de lo que es el pensamiento y la conducta suicida? Porque consideramos que la medición juega un rol central en el progreso científico. Es crítica la medición para alcanzar una interpretación que sea válida y para lograr que los resultados de investigación sean aplicables. La investigación reciente lo que ha identificado es que existen estas conductas cuestionables en investigación que potencialmente son una amenaza para la validez y la confiabilidad de lo que son los resultados de la investigación, particularmente en psicometría. Entonces, para mejorar, digamos, lo que es la calidad de la investigación en suicidio, necesitamos utilizar medidas que nos permitan hacer inferencias válidas acerca de lo que son los pensamientos suicidas y los comportamientos suicidas. Bueno, a raíz de esto ha habido una llamada fuerte, ¿sí? Una llamada creciente, un llamado creciente a los investigadores en suicidio y a los investigadores en general para adoptar lo que se conoce como prácticas de ciencia abierta. Entonces, estas prácticas de ciencia abierta se han propuesto en respuesta a estos desafíos que les he comentado. Se, se, se indica que este tipo de prácticas de ciencia abierta pueden mejorar lo que son las prácticas de investigación, y dentro de estas prácticas de ciencia abierta se incluye lo que es el preregistro, es decir, poder reportar previo a recolectar los datos, previo a analizar los datos, cuáles son nuestros objetivos de investigación, cuáles son nuestras hipótesis. Los preprint o postprint, que son publicaciones de acceso abierto, previo
a que se conozca la publicación oficial en la revista científica o posterior a que se dé esa publicación, y las conductas que tienen, que se relacionan con compartir los materiales del estudio, los códigos con los cuales hicimos el análisis, los datos en los cuales se basa nuestro estudio. Ese conjunto de acciones son lo que se conoce como práctica de ciencia abierta. Bien, las prácticas de ciencia abierta en la investigación psicométrica de suicidio. Ahí es donde nos interesó centrarnos a nosotros. Y ese es el trabajo cuyos resultados les vengo a presentar ahora. Entonces, el objetivo que nos planteamos en ese trabajo fue investigar en qué medida estas prácticas de ciencia abierta están siendo utilizadas en los estudios psicométricos del suicidio. Nos interesó centrarnos en esto basándonos en el supuesto de que son prácticas que pueden mejorar la ciencia del suicidio. Entonces queremos ver si efectivamente hay un uso de estas prácticas. Bueno, ahora ya adentrándonos al estudio propiamente dicho que nosotros desarrollamos sobre este tema, lo que nosotros hicimos fue una revisión sistemática que, bueno, se condujo siguiendo el protocolo PRISMA, que se conoce como PRISMA-P, que es un protocolo que se ofrece para hacer una revisión sistemática, un metaanálisis, y es una guía para el reporte de este tipo de trabajo. Entonces, adherimos a esa guía y adherimos también a las recomendaciones de ciencia abierta en este tipo de investigaciones de revisión sistemática. El protocolo también lo registramos, o sea, hicimos un preregistro previo con nuestras hipótesis, con nuestros objetivos, previo a tener los datos y analizarlos. Bien, voy a minimizar esto porque me tapa. Ahí está. Bien, les cuento entonces cómo fue el procedimiento un poquito de esta revisión sistemática antes de mostrarles los resultados. A ver si encuentro el cursor. Bueno, no importa. Quería poner la flechita, pero... A ver. No, no importa. Seguimos así. Deme un ratito. Ahí está. Bueno, nos basamos para la revisión sistemática en dos bases de datos electrónicas. Usamos la base de datos Scopus y la base de datos de Web of Science. Usamos una serie de combinaciones de términos para encontrar reportes de suicidio, pero en donde se trabaje sobre medidas de suicidio, es decir, que sean papers en psicometría. Acá en la tabla 1 pueden ver algunos de los términos que hemos usado para la búsqueda, todo lo vinculado a suicidio, lo vinculado con la medición, escala, cuestionario, y lo que está relacionado con la psicometría propiamente dicha, como puede ser validez, confiabilidad, sensibilidad, desarrollo, construcción. Bien, luego de remover los reportes duplicados, nos quedaron 154 artículos. De esos artículos, bueno, hicimos una evaluación del resumen en primer lugar, en función de unos criterios de inclusión, que estos criterios eran de dos características, una que tenía que ver con las características del estudio y otra con las características del reporte. ¿En qué nos fijamos en los estudios? Bueno, principalmente que sean estudios psicométricos relacionados con mediciones del atributo psicológico que nos interesaba a nosotros, que tenía que ver con la severidad suicida, esto es, ideación, tentativa y o intento, suicidio, perdón, y o conducta suicida. Que sean estudios originales y no revisiones. Bueno, que tenga que ver con la medición de la conducta suicida, como les dije recién, y en cuanto al reporte, que hayan sido desarrollados o publicados a partir del 2010 y publicados en inglés, español o portugués. ¿Por qué en 2010? Porque es a partir de esa fecha, si bien este escrutinio sobre la investigación se hace décadas atrás, recién a partir del 2010 como que tuvo un resurgimiento este tema. Entonces es interesante ver cómo ese resurgimiento de la discusión en estos tópicos de prácticas cuestionables, de prácticas de ciencia abierta, cómo repercutieron en la investigación de suicidio. Por eso es que tomamos el rango a partir del 2010. Bien, en función de esos criterios de inclusión, revisamos esos 154 abstracts. De ahí quedaron excluidos 61 artículos porque no cumplieron con el criterio número 3, que es que sean mediciones sobre conducta suicida.
De esos que nos quedaron, que fueron 93, evaluamos el texto completo y de ahí quedaron excluidos unos 12, no unos 12, quedaron excluidos 12 artículos porque no cumplieron de nuevo con el criterio 3, no eran mediciones sobre la conducta suicida o eran duplicaciones del mismo reporte. Por lo cual, la revisión sistemática se terminó realizando sobre un total de 81 artículos. Bueno, continuando entonces, vamos a los resultados principales. Tenemos que en lo que es acceso abierto y uso de pre-prime y post-prime, encontramos lo siguiente. Del total de artículos analizados, un 62% no es de acceso abierto, solo un 38% sí lo es publicado en Open Access. De ese 62% que no es de acceso abierto, nos interesaba saber justamente si hacía uso del pre-prime y el post-prime. ¿Por qué? Porque si es de acceso restringido y si uno no tiene dinero o otro tipo de recursos para acceder a esos artículos, la única manera de conocer el contenido de esa información es por pre-prime o post-prime, es decir, por versiones de acceso abierto de esos reportes. Sin embargo, fíjense este número, un 96% de esos reportes no presentaba pre-prime, solo un 4% lo hacía. Bien, vamos ahora a ver qué obtuvimos con respecto al uso de Open Material, es decir, en qué grado los reportes que analizamos brindaban acceso al material de la investigación. De nuevo encontramos que la mayor cantidad de estos reportes no brindaba acceso abierto al material de la investigación, solo un 32% lo hacía. Y fíjense también este dato interesante que de ese 32% que sí lo hacía, solo un 6% brindaba acceso al script del análisis, es decir, a la sintaxis, a los pasos seguidos para el análisis de datos, y solo un 2% brindaba acceso a la base de datos. ¿Sí? Con respecto a las fuentes de acceso abierto que se utilizaban para compartir estos materiales, es decir, de ese porcentaje de 32% que brindaba acceso al material, nos interesaba conocer qué fuente usaba para compartir. Fíjense que la mayoría de esos reportes hacía abierto el acceso al material a partir del manuscrito. Es decir, si uno accedía al manuscrito, podía acceder a algún tipo de material que compartían sobre la investigación o accediendo al material suplementario. Un 19% usó un repositorio institucional y un 4% nomás usó una plataforma especializada que ha sido creada para estos fines, como es la Open Science Framework, es el marco de ciencia abierta, que es una plataforma especialmente creada para esto. Solo un 4% hizo uso de esa plataforma. Bien, veamos ahora algunas tendencias a lo largo del tiempo que me parecían interesantes mostrarles. Acá me apareció para tener el cursor que ahora me sirve. Bien. Fíjense, empezamos en el 2010, como les comenté, porque es el momento en donde se empieza a hacer de nuevo eco sobre estas cuestiones, y se marca el 2015, porque también acá hay un punto que se puede decir de inflexión, porque en este año surge un reporte muy importante que habla de la crisis de replicabilidad en la investigación del suicidio. ¿Sí? El Centro para la Investigación en Ciencia Abierta presenta un artículo con mucho impacto, entonces nos interesaba saber no solo desde el 2010, sino si había algún cambio a partir de esa fecha tan importante para este tipo que en realidad buscaban justamente dar cuenta de estas prácticas cuestionables y promover conductas transparentes. Entonces queríamos ver si las prácticas de ciencia abierta habían tenido algún impacto en alguna de estas fechas importantes. ¿Qué vemos? Si vemos la línea roja, se corresponde con las publicaciones de acceso cerrado. La celeste se corresponde con las publicaciones de acceso abierto y en el eje de la Y está la frecuencia. Entonces lo que nos muestra esta línea es cómo la frecuencia de ya sea acceso restringido o acceso abierto fue variando a lo largo del tiempo. ¿Qué observamos? Si uno lo ve simplemente a simple vista, no hay una tendencia clara, es decir,
no hay una disminución a partir del 2010 y del 2015 de las conductas de acceso restringido, no hay una disminución clara, una tendencia clara hacia una disminución, y tampoco hay una tendencia clara hacia un aumento de lo que es el uso del acceso abierto de las publicaciones. Podemos ver algunos matices, por ejemplo, podemos ver que en el 2015 llega un pico la publicación de acceso restringido, después baja considerablemente, pero después vuelve a subir, eh, vuelve a bajar mucho en el 2021, pero fíjense en el 2022 vuelve a estar en uno de los niveles más altos, por lo cual no es que hay una tendencia a la baja. En el caso del Open Access, quizás sí pueda verse alguna tendencia ascendente, particularmente a partir del 2020, ¿sí? En donde se ve que hay un aumento en lo que es publicación de acceso abierto. Particularmente en el 2021 hay una gran diferencia con las publicaciones de acceso cerrado. Pero, ¿por qué esta tendencia no es clara? Porque esta ascendencia solo en dos momentos supera la publicación de acceso restringido, y porque si bien en el 2021 hay una gran diferencia, en el 2022 ya el acceso restringido se acerca mucho a la frecuencia de lo que es acceso abierto. Bien, veamos otra tendencia, que es la tendencia a compartir materiales. ¿Por qué es importante ver esto? Porque por más que uno publique en acceso abierto, muchas veces no lo hace uno con la motivación de eh, promover prácticas de ciencia abierta, con la motivación de hacer más reproducibles nuestros resultados. Uno lo hace generalmente porque es sabido que una publicación en revistas como Frontiers o PLOS ONE, que son de acceso abierto, tienen muchísimo impacto. Por lo cual uno hace una inversión gigante, publica ahí a cambio de unos cuantos dólares, en muchos casos más de $1.500, y sabe que va a tener más impacto, pero no necesariamente porque quiere promover o quiere hacer más replicable su estudio. Y esto lo vamos a ver claramente acá, en esta tendencia a compartir el material. Fíjense que acá la falta de tendencia es mucho más clara. De nuevo, la frecuencia en el uso de estas prácticas la vemos en el eje Y, en el X la línea de tiempo. Entonces las líneas nos indican cómo fue el uso de estas prácticas a lo largo de estos periodos, y estamos viendo en celeste o en azul si se compartió material, y en rojo si no se compartió material. A partir del 2010 no hay ninguna tendencia demasiado clara, sube y baja, pero después vemos que el no compartir material sigue siendo como la tendencia más frecuente. De hecho, hay un ascenso en los últimos años, baja un poquito y vuelve a ascender. Y en el caso de compartir el material, no se ve ningún tipo de cambio. Hay como una meseta que se mantiene más allá de esas subas y bajas. Y salvo por un periodo siempre por debajo, no, digo mal, hay un periodo previo al 2015 en que se supera el compartir material al no hacerlo, pero luego la mayoría de las veces la tendencia es a no compartir material, ¿sí? Recuerden que en esa categoría entra lo que es compartir el instrumento que se aplicó tal como se aplicó, compartir el código de análisis de datos, compartir la base de datos. Bien, este gráfico también me parece importante porque acá vemos la relación entre acceso abierto y acceso de material, que tiene que ver o se relaciona con lo que recién les mencionaba, con que publicar en acceso abierto no quiere decir que uno lo haga por la motivación de promover estas prácticas de ciencia abierta necesariamente. Fíjense, lo que nos muestra el gráfico es que independientemente de que sea o no sea open access, lo que ven en el eje de acá abajo, siempre es menos frecuente el compartir el material. Es decir, el que sea open access, la publicación, el que sea de acceso abierto, no promueve un mayor acceso a los materiales de la investigación. Déjame ver cómo venimos con el tiempo. Bueno, estamos bastante bien. Bien, entonces como conclusión más directa es que hay un uso infrecuente de lo que son las prácticas de ciencia abierta en psicometría, en la investigación psicométrica del suicidio. La adopción en este campo de lo que es las prácticas de ciencia abierta se mantienen infrecuentes y parciales, es decir, no hemos visto ninguna
cambio a lo largo del tiempo y tampoco hemos visto que sea muy frecuente su utilización. Y bien, en este punto sí me interesaba que nos centremos en algo que es realmente importante pensar, ¿sí? Y es acerca de esto. Es decir, ¿hay verdaderamente una crisis en lo que puede pensarse la replicabilidad o referir a las limitaciones metodológicas en lo que es la investigación de suicidio? Es decir, ¿podemos generalizar la crisis que está viviendo o que se está evidenciando de la psicología en general al contexto específico del suicidio? Entonces, en este punto nos podemos preguntar lo siguiente. Primero, eh, si la investigación en suicidio es inmune a las prácticas cuestionables de investigación, y si por tanto estas recomendaciones que estamos haciendo de práctica de ciencia abierta no son relevantes para este campo. En otras palabras, lo que le estoy queriendo hacer pensar es si efectivamente en este campo del conocimiento que es el estudio de suicidio hay prácticas cuestionables, hay limitaciones metodológicas que hagan pertinente recomendar prácticas de ciencia abierta. ¿Por qué le hago pensar sobre esto? Y es porque un revisor de este trabajo planteó esa situación. Dijo algo más o menos así, el revisor. Dijo, existe una revisión comprensiva, muy comprensiva, sobre los predictores del suicidio. Se refiere específicamente a este artículo de Franklin, después lo pueden buscar. Y el revisor dice, esta revisión grande que se hizo sugiere que la investigación del suicidio representa lo que sería el ejemplo más grande de replicabilidad, dice. ¿Por qué? Porque dice que en esta revisión, en ese metaanálisis, se evidencia que en los 50 años de investigación de estos efectos de la predicción del suicidio, se han encontrado los mismos resultados a lo largo de esos 50 años. ¿Por qué considera importante el revisor eso? Esto, porque dice que la manera en que estas prácticas de ciencia abierta impacten sobre la investigación del suicidio no va a ser lo mismo que en otros campos, y su ausencia tampoco. Es decir, lo que está diciendo el revisor es que no hay crisis de replicabilidad, tal como lo muestra este metaanálisis, por lo cual las sugerencias que estamos dando no tendrían sentido acá. Bueno, vamos a intentar responder a ese revisor con algunos datos concretos, poniéndonos en los pies de ese revisor e intentando entender por qué considera que eso es cierto. En primer lugar, tiene argumentos del revisor, porque se basa en ese metaanálisis, y es cierto, el metaanálisis lo que muestra es que si uno ve los tamaños del efecto de las predicciones de múltiples variables a lo largo de estos 50 años, ves que ha sido siempre el mismo tamaño del efecto, un tamaño del efecto apenas superior de lo que se esperaría de una predicción al azar. Es decir, las variables que habitualmente utilizamos, estado de ánimo, desesperanza, predicen muy poco el suicidio, la conducta suicida. Sin embargo, esa predicción baja es estable a lo largo del tiempo. Entonces el revisor dice, acá no hay ningún problema. ¿Sí? En principio no habría ningún problema. ¿Qué le respondemos nosotros? Hay dos autores que toman el mismo metaanálisis de Franklin y colegas, pero hacen una lectura diferente. ¿Qué dicen ellos? Que la gran evidencia que hay en ese metaanálisis del sesgo de publicación, es decir, esto de publicar solamente o reportar solamente los resultados positivos, es una evidencia en ese metaanálisis de que hay un problema significativo en términos de validez de la literatura en predicción suicida. ¿Qué dicen concretamente? Dicen que el metaanálisis lo que muestra es que hay un montón de factores de riesgo que están reportados de una manera débil o cuestionable y que de los datos que se proveen de esos estudios originales tomados por el metaanálisis, uno puede sacar pocas interpretaciones en cómo avanzar o en cómo realizar prácticas de prevención. Es decir, los estudios originales tomados en Franklin et al. Son débiles metodológicamente y dan cuenta también de prácticas cuestionables. Entonces, consideramos que la investigación del suicidio no está no se exime, digamos, de esos problemas, no está exenta, ¿no? También podemos pensar que hay prácticas cuestionables en la investigación. Sigamos teniendo en cuenta el antecedente que les cité de Carpenter y Lau. ¿Qué dicen los autores también?
dicen que hay una situación particular en los estudios de suicidio que promueven estas prácticas cuestionables en la investigación. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de estudios toman considerable tiempo, ¿sí? En diseñarlo, en ejecutarlo, y esto puede facilitar que aumente lo que se conoce en la literatura como los grados de libertad del investigador. ¿Qué quiere decir eso? Que el investigador tiene muchas chances para considerar qué aspecto del suicidio va a examinar y qué no, para ver si va a incluir en los análisis ideación suicida o también otro tipo de comportamiento como puede ser los intentos suicidios, si va a considerar o no contar los intentos abortados como intentos propiamente dichos, es decir, se le abre una gama de abanico de posibilidades muy amplia que puede favorecer lo que abajo dice el autor, que es que el investigador en suicidio se vea tentado de una manera quizá inadvertida o probablemente inadvertida o inintencional, a correr un montón de análisis y seleccionar solamente para publicar aquellos que alcanzan la significación estadística. Entonces, podemos plantear dudas con respecto a la replicabilidad, ¿sí? Y podemos decir que si bien, como les decía antes, el tamaño del efecto ha sido similar en diferentes periodos, los tamaños del efecto que se incluyen en ese metaanálisis que menciona el revisor han mostrado también en ese mismo reporte una gran heterogeneidad. Una heterogeneidad que va del casi superior al 85% y casi al 100%. Es más, un estudio reciente muestra que lo que es el intervalo de predicción de ese tipo de variables va en el intervalo de 0,92 a 4,77. Eso visto en términos de ODDS ratio. ¿Qué significa? Significa que el rango de predicción de todos esos estudios incluidos va desde negativo, es decir, una predicción negativa o inversa, a una predicción fuerte y positiva de lo que es el suicidio. Es decir, tenemos toda una gama amplia de valores. Eso mismo, lo que nos está diciendo, es que hay heterogeneidad, que hay baja replicabilidad. ¿Sí? Pero más allá de la replicabilidad, nosotros lo que le planteamos en este artículo es que un resultado puede ser robusto, es más, puede ser replicable, puede ser reproducible, pero aún así no ser válido. Y eso es un concepto central que me gustaría que les quede presente. Y promediar estudios en este sentido que varían en términos de calidad, de riesgo, de sesgo, pueden llegar a un falso sentido de precisión o consistencia. El mismo Franklin, en su metaanálisis, da cuenta de esto y menciona el tema sin querer, si se quiere, o de manera indirecta, acerca de la validez en los estudios psicométricos de suicidio. ¿Qué dice el autor? Dice que la especificidad que se logró en los resultados de su metaanálisis quedó complicado, ¿sí? O los resultados que ellos evaluaron quedaron complicados por la tendencia de que tienen diferentes investigadores a usar diferentes criterios para determinar qué sí y qué no se considera un tipo específico de pensamiento o conducta suicida. Esta variación refleja el hecho de que, como en la mayoría de los constructos en psicología, no hay definiciones universalmente aceptadas en las formas específicas en las que pueden manifestarse los pensamientos y la conducta suicida. Bien, ¿qué dicen otros autores relevantes en el campo? Particularmente tomo esta cita de Elson, ¿sí? Una cita textual porque creo que dan el punto, que habla de lo que es el no tener certeza acerca de la validez del constructo y cómo esto puede implicar y tener un impacto fuerte también en lo que son las síntesis metaanalíticas de estudios originales. ¿Qué dice este autor? Dice que eh, para que haya una síntesis razonable de la evidencia, ¿qué tiene que hacer metaanálisis? Tiene que corregir las diferencias que haya por la selección de muestras, la variabilidad, la consistencia interna o la confiabilidad y todas otras fuentes relacionadas con la medición que afecten la heterogeneidad. Entonces, dice, si tenemos falta de evidencia acerca de
las normas de una medición, falta de transparencia en el reporte de esas mediciones, si tenemos falta de referentes comunes, básicamente si tenemos debilidades en cuanto a la validez y la consistencia interna de estas mediciones, lo que se está dañando o amenazando es el alcance de una acumulación de evidencia que, que tenga significado, que pueda ser interpretable. Entonces, no ser capaz de dar cuenta de esta situación, lo que puede dar lugar es a encontrar una literatura que a simple vista parece homogénea, pero que en realidad no es válida. Bueno, en este sentido es que defendemos que las prácticas de ciencia abierta son relevantes y pertinentes para el suicidio, para la investigación del suicidio y particularmente para la investigación psicométrica del suicidio. Y creemos que en ambos casos, en ambos potenciales contextos, ya sea en el que mencionó el revisor, de que estamos ante el ejemplo más grande de replicabilidad en la ciencia, que es el estudio del suicidio, aún allí son pertinentes porque como hemos revisado y he intentado expresarles, los resultados pueden ser replicables, pero no válidos. Como conclusión, y ya para cerrar y dar lugar a las preguntas, las prácticas actuales en ciencia abierta, en psicometría, en lo que es el estudio de psicométrico del suicidio, está en un nivel crítico. Hay una limitada utilización y un limitado acceso de uso de lo que son las prácticas de ciencia abierta. Pero queremos dar un mensaje positivo y es que identificar esta debilidad es también una oportunidad para nosotros como investigadores en suicidio, particularmente en psicometría, para promover prácticas de ciencia abierta y también promover una mayor adopción de estas prácticas. Hay que hacer otros esfuerzos para incrementar lo que es la conciencia sobre este tópico y cómo hacer para implementar correctamente estas prácticas. Creemos que el uso de la conciencia sobre las prácticas cuestionables de investigación y su tratamiento a partir de estas prácticas de ciencia abierta van a permitirnos alcanzar una investigación en suicidio y en psicometría particularmente más transparente, más reproducible y también poder mejorar de esta forma lo que es la acumulación de conocimiento en el campo. Sí, bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándome en esta presentación. Tienen el acceso a la publicación a la que he estado haciendo referencia en esta presentación. Tienen mi contacto personal. Si necesitan algún dato puntual, si quieren contactarse conmigo de alguna otra manera, se contactan con la gente del Congreso, les piden mis datos y yo autorizo totalmente a compartir toda mi información personal para que se puedan contactar. Este es un tema que a mí me interesa mucho seguir desarrollando, así que si hay gente interesada en sumarse o que quiere llevar a cabo este tipo de investigación en Perú, en Colombia, en México, encantado de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Pablo, por este aporte muy importante en esta ponencia. A continuación, vamos a esperar que puedan realizar preguntas. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. El link de asistencia, en breve los envío. A todos los participantes se les pide, si en caso tienen alguna pregunta o si lo desean hacer personalmente, lo pueden realizar. Tenemos una pregunta. Eh, Luis Ángel manifiesta cómo se puede aplicar las prácticas de ciencia abierta en los estudios psicométricos sobre la severidad suicida
¿Y cuáles son sus implicaciones en la comprensión y prevención del suicidio? Bien, gracias Luis. Es muy buena la pregunta y te agradezco que la hayas hecho, te hayas animado a hacerla. ¿Cómo se pueden aplicar estas prácticas? Y hay muchos recursos en la web. De hecho, en el reporte que les presenté en nuestro trabajo, hacemos un listado de los recursos disponibles. ¿Qué recursos tenés? Tenés el marco de ciencia abierta, que es esa plataforma que les mencionaba, especializada en estos tópicos, y en esto, no solo en los tópicos, sino en esto de facilitar el acceso abierto. Entonces, principalmente tenemos esos recursos que son también de libre acceso y hay mucho material en la web, publicaciones formales e informales acerca de cómo llevar a cabo una práctica de ciencia abierta de manera correcta, porque ahí hay otro punto que me hace traerlo acá Luis, que es no solamente hacer práctica de ciencia abierta, sino hacerlo bien. Hay que saber cómo subir el material. Eh, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el suicidio? ¿Cuál es el miedo más grande que puede tener un investigador en suicidio? O no solo miedo, sino restricciones legales o éticas. El del anonimato de los participantes, ¿no? Estamos trabajando con gente vulnerable. No es fácil compartir los datos. Sin embargo, hay muchos recursos para o anonimizar la base de datos para que no se pueda conectar con ninguna persona, o para crear datos sintéticos a partir de los datos. ¿Qué quiere decir crear datos sintéticos? Que yo agarro mi base de datos, simulo datos que mantienen en la esencia los mismos valores que yo he obtenido en mi investigación. ¿Sí? Y con respecto a cuáles son sus implicancias para la comprensión y prevención de suicidio, y yo creo que muchas, Luis, porque en este campo en particular, en suicidio, cobra mucha relevancia. Vos pensá o piensen ustedes que si alguien quiere hacer una intervención en suicidio, o si un político, si alguien del sector público o privado quiere realizar una intervención, necesita tener acceso a la información empírica acerca de lo que quiere implementar o cómo implementarlo, acerca de cómo evaluar si una persona está en riesgo o no. Si yo no tengo acceso a esas mediciones, si yo no tengo acceso a esos datos, si yo no sé con certeza que eso funciona o mide o hace lo que en teoría debería hacer, no puedo tener certeza de que mis intervenciones van a ir en buen puerto. Y fíjense que acá, en el caso del suicidio, no solo estamos hablando de gastos posibles, sino de la vida de las personas. Es decir, una intervención que no se basa en la mejor evidencia posible, porque esta evidencia no es accesible, puede implicar más muertes, puede implicar más intentos de suicidio, puede implicar más sufrimiento de las personas. ¿Sí? Bueno, espero haberte respondido, Luis. Si no, me comentas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Mónica. ¿Cree que después de pandemia aumentó la incidencia de pensamiento suicida? Mira, hay algunos estudios que plantean que lo que fue salud mental en general y lo que es suicidio también, lo que es ideación, tuvo un cierto aumento en ese periodo, pero sin embargo eso no fue una tendencia así sumamente clara. Otros estudios han mostrado que no ha cambiado la incidencia del suicidio, otros han mostrado que es más, la incidencia eh, ha sido más baja. Por lo cual habría que buscar, yo no tengo en mente una revisión sistemática o de ese tipo que permita visualizar con claridad si hubo un aumento o no. Lo que sí se dio en pandemia fue que si uno tiene en cuenta el rango completo desde que fue la pandemia y las medidas restrictivas, es que en un momento sí hubo un impacto negativo en la salud mental, pero luego se dio un fenómeno que parece ser común en lo que es los catástrofes, que es la presencia de evidencia de resiliencia de las personas. Es decir, si bien al momento impacta, después se vuelve a una situación más estable. Y eso parece que fue también el caso para este tipo de variables vinculadas al suicidio. Perfecto. Acá el colega Nicolás, pregunta lo siguiente. Bueno, gracias por la contribución.
Su consulta es si estadísticamente significativo, si podría ser que lo estadísticamente significativo es el ideal cultural, un mito en la investigación o cómo enfrentarlo. Bueno, primero le agradezco a Mónica la pregunta anterior, que me olvidé de agradecerle, que estuvo muy bien también. Nico me decís que hizo esa pregunta. Bueno, gracias Nico. Mira, el tema de la significación estadística, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, son herramientas estadísticas, es decir, en principio no tienen de por sí nada malo, son formas de modelar los resultados que tenemos y de poder sacar interpretaciones de manera cuantitativa. Lo que está malo no es ese tipo de modelado, sino el uso que le damos. Y ahí sí entra en juego esto que hablas vos de lo cultural, ahí podemos hablar de lo que es la cultura científica hoy en día, que no sé, los que están en investigación, los que están en docencia, lo podrán saber expresar, lo habrán vivido un poco a esto, o lo sabrán de colegas, que hay una presión muy fuerte por publicar artículos científicos. Para uno mantenerse en un cargo de investigador, para uno ascender, para uno eh, dar charlas en un congreso internacional de psicología, tiene que tener publicación. Es decir, hay presión por publicar. Y esa presión muchas veces lleva a que como investigadores caigamos en conductas cuestionables en investigación, y una de esas es eh, jugar con los valores P, con la significación estadística, para eh, conseguir esta meta de publicar más a cualquier costo, ¿no? Eh, y en ese contexto podemos analizarlo a eso que pregunta Nico. No sé si, porque no veo acá la pregunta, no sé si había algo más en la pregunta de Nicolás o hay que... Eh, no, solo eso preguntó de cómo Bien. enfrentarlo, fue la última pregunta. Y sí tenemos otra pregunta de Dana. Buenas tardes, muy buena ponencia. Le gustaría preguntar por qué consideraría usted que el acceso a los artículos es restringido y qué motiva a los investigadores a restringir su investigación, sobre todo en el tema del suicidio. Sí, es una muy buena pregunta, Dana. Nosotros no hemos indagado particularmente eso, pero bueno, podemos pensarlo juntos. Eh, el acceso restringido, a ver, hay una cuestión también de recursos, ¿no? Tengan en cuenta que para lo que les mencionaba en un momento de la presentación, para uno presentar un artículo de acceso abierto en una revista de alto impacto, tiene que pagar muchísimo dinero. Si uno es un investigador independiente, difícilmente tenga esa cantidad de dinero. Y si uno es un investigador rentado, también hay limitación de recursos. No puedo publicar los 3 artículos que publico, 4 o 10 artículos al año, todos en acceso abierto, sabiendo que cada uno de ellos cuesta a veces más de $2.500. Fíjense la cantidad de recursos que estamos hablando solamente para hacer de acceso abierto un reporte. Ahora bien, las cosas están cambiando, hay nuevas opciones, hay posibilidades de acceso abierto sin costo económico, pero en lo que respecta a revistas de alto impacto, cuando uno quiere publicar y no tiene recursos, lo hacen en acceso restringido, porque eso es gratis, es decir, no tiene costos para nosotros. Por eso, esa puede ser una de las explicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro contexto? ¿Qué pasa en Perú, en Argentina? ¿Qué he visto yo que pasa acá en el contexto latinoamericano? Hay un mayor uso de acceso abierto. Y uno puede pensar, ah, bueno, entonces nosotros estamos mejor, nosotros tenemos una cultura más fuerte de ciencia abierta. Sin embargo, yo tengo mis dudas con respecto a eso. ¿Por qué? Porque también, de nuevo, creo que tiene que ver con una cuestión más bien de recursos que por una motivación más bien de acceso abierto. ¿Qué es lo que pasa en nuestra región? A diferencia de lo que pasa afuera, las revistas de acceso abierto aquí, en nuestra región, son gratuitas, por lo cual, y muchas están indexadas en Scopus, por lo cual, y otra ventaja más, se publica en español. Entonces, esa es una explicación de por qué acá es más fuerte, digamos, el uso del acceso abierto en cuanto a reporte, ¿no? Eh, y no, eso creo que con eso te respondo, Dana, si no, coméntame. Tenemos otra pregunta como la última, que es de Pamela. Ella pregunta que si el test de depresión de Beck se considera aún
y se puede usar o recomiendas otro, porque acá en Perú se usa esto en los centros de salud. Bueno, ese tema es hermoso tema el que trajo Pamela, realmente una pregunta súper pertinente. Y ahí podemos separar varias aristas, Pamela. Por un lado está en por qué se usa ese instrumento, ¿no? Muchas veces se usa porque es el que usan todos, sin prestar atención a si es el instrumento más óptimo para aquello que a mí me interesa medir. Hay mucha investigación sobre esto, te invito a verlo, Pamela, porque es súper interesante. Hay una multiplicidad de instrumentos para medir depresión, múltiples, hay muchos, hay más de 100 si no me equivoco. De esos, uno diría, bueno, pero me imagino que son todos consistentes en las preguntas que se hacen, en los indicadores que toman para definir depresión. No, la respuesta es no. La respuesta es que cada instrumento que tiene el nombre de depresión, ya sea de Beck, ya sea el de fulanito, cada uno hace hincapié en una cosa distinta de lo que para ellos era importante en ese momento eh, para medir depresión. Tengamos en cuenta que son instrumentos que se hicieron hace mucho tiempo y en contextos específicos. Algunos para población general, otros para población clínica. Pero lo más importante a tener en cuenta es esto, que no hay consistencia. Y hay un sesgo muy presente en nosotros como investigadores y como clínicos y como investigadores aplicados, que es que creemos que porque el instrumento tenga el nombre de, en este caso, depresión, eso significa que mide depresión. Y no podemos, y ese es un sesgo muy peligroso, porque en realidad eh, lo- la evidencia que nosotros tenemos que tener más a mano es si ese instrumento, si las mediciones que se derivan de ese instrumento permiten hacer inferencias válidas sobre la depresión e inferencias consistentes a lo largo del tiempo. Pero en el caso de depresión, por eso te dije que era una hermosa pregunta, surge además este aspecto problemático de que no todas las medidas miden lo mismo. O sea, toman cosas totalmente diferentes y la elección nuestra del instrumento no, en nada tiene en consideración estos puntos, ni los indicadores que toma el instrumento, si son los que efectivamente a mí me interesa medir, ni la evidencia previa y actual acerca de la validez de las inferencias que se pueden hacer con las mediciones. Así que es un tema súper importante, Pamela, y te agradezco que lo hayas traído. Bien, ¿tenemos Gracias, alguna Pamela. otra pregunta? Ahí veo a alguien que ha levantado la mano. Ujú. No sé si le podemos dar el pase, por favor. Ahí tiene la mano ahí, no sé si yo no lo puedo desmutar. Ahí tienes el acceso para que puedas preguntar, por favor. No, no se escucha. No se escucha nada. Tai, ¿estás ahí? No, creo que tiene problemas de conectividad o el audio más que todo. Muy bien, creo que tiene problemas con su audio. Entonces, Bien. podemos, bueno, agradecerte una vez más, estimado Pablo. Vamos a dar pase para leer tu certificado. Acá agradecen, les encantó la ponencia. Felicitaciones, muchas gracias por la respuesta a Pamela. Eh, Vamos a dar acceso al certificado. Eh,
por tu valiosa participación en calidad de ponente en el Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Psicología. eh, estimado Pablo Ezequiel Flores Canter. Este evento organizado por el Programa de Psicología de la Universidad de Boyacá, Colombia, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, Perú, realizado del 2 al 4 de noviembre del 2023, con una duración de 39 horas académicas, que son 2 créditos. Firma la doctora Claudia Inés Bojorquez Olaya, que es decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas de la Universidad de Boyacá. El doctor Mario Alberto Loredo Villa, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nueva León. Y la doctora Amalia Vega Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo. Agradecida contigo, Pablo, por esta magnífica ponencia, y pues muchas gracias a todos los participantes en esta oportunidad con este Congreso Internacional. Muchas Bueno, gracias, Pablo. gracias a ustedes, ha sido un placer y les mando un abrazo grande. Chao. Hasta luego, estimado Pablo.